Buenas tardes a todos. Ya estamos grabando esta novena y última conferencia del año. Gracias por acompañarnos, tanto en Google Meet como en el canal de YouTube. Les agradecemos que nos acompañen. La conferencia la va a dar la magíster Norma Caupi Frigerio, la presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Y ahora el licenciado Pablo Stefanoni Rubio, a quien le agradezco y le agradecemos que nos haya acompañado también todo este año en el ciclo de conferencias, va a leer un breve o intento de breve currículum de Norma. Pablo, gracias. Buenas tardes a todos. A modo de presentación, Norma Cadope Frigerio es médica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en oncología clínica y quimioterapia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau en Barcelona. Además es miembro del equipo de investigación del profesor Humberto Veronesi en el Instituto Nacional para el Estudio y la Cura de Tumores de Milán, magíster en energías renovables y cambio climático por la Universidad Europea de la Empresa de España. Desde 2005, es presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Antes fue coordinadora general de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable en Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de 1999 a 2001. Representante del Gobierno Nacional en la Quinta Cumbre de Cambio Climático en Bonn, en Alemania, en 1999, y chair del Banco Mundial por la República Argentina en la iniciativa Aire Libre para las Ciudades de América Latina. También fue coordinador general del programa Aire Limpio entre 1998 y 2000, representante del Gobierno Nacional en la primera reunión del Comité de Países Huéspedes para la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en 1999, coordinador del Centro de Estudios de Salud y Medio Ambiente de la Academia Nacional de Medicina, y entre tantos otros proyectos y equipos de trabajo que coordinó. Además, en 1999 recibió el Premio a la Mujer Destacada en el ámbito nacional, otorgado por el Congreso de la Nación Argentina por el desempeño de su tarea en las áreas de ciencia, medio ambiente y salud. Norma, te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Y el interés de dar comienzo a este encuentro sobre un tema que sobrevuela la cotidianidad, como es el cambio climático. La Cumbre del Clima, la COP28, que deliberó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre, es decir, hasta antes de ayer, asistieron más de 160 líderes mundiales a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Energías fósiles o no fósiles, nucleares o alternativas, viento, sol y agua. La discusión se reitera. Las necesidades crecen y en el mundo todo lo que nos sostiene parece achicarse. Una buena noticia que llegó al cierre del encuentro, y es que el jefe del Banco Mundial, Jay Banga, anunció el financiamiento para energía solar que permitirá a 100 millones de africanos tener, al fin, electricidad en sus hogares. Aún así, con cada COP, la manta se revela más corta y falta esa chispa, la del ingenio humano, nuestro ropaje de miurgo que sabe que habrá solución, que tarde o temprano asomará la punta del hilo del que sabremos tirar para finalmente salir de este laberinto. Roberto, ahora sí, por favor, comencemos a compartir la presentación. Mi propuesta es que repasemos algunos conocimientos esenciales que serán útiles para analizar el problema. Propongo que primero analicemos el título de mi exposición: Cambio climático, tema de la ciencia o de la solidaridad humana. En principio, convengamos que el mundo no está formado por entes, sino por procesos.
Es decir, que nada es inmutable, que todo está en constante cambio. El de la política pública, responsable de alcanzar los fines deseables para el desarrollo sostenible, y el otro, el de la solidaridad humana basada en los conocimientos que actualmente ofrecen la ciencia, la tecnología, la economía, la ética y la moral. Con ese binomio se lograría crear una sociedad nueva en la que los países industrializados consoliden un modelo económico mundial que no permita que las emisiones crezcan año tras año y el cambio climático termine transformándolo todo. Como se dan cuenta, tenemos una verdad que no todos quieren escuchar. Las tendencias medioambientales de las últimas décadas, responsables de la deforestación, la erosión de los suelos, la reducción de los glaciares, la expansión de los desiertos y el aumento sostenido de los niveles de dióxido de carbono, se vienen acentuando en forma permanente. El cambio de clima no siempre fue causado por la humanidad. La mayoría de los cambios climáticos importantes en la historia del planeta se dieron antes de que hubiera humanos, pero el actual cambio, es el efecto secundario de un fenómeno humano muy poderoso que es la industrialización mundial. Existe a nivel mundial un consenso científico sólido que ha sido avalado por la firma en 2005 de una declaración conjunta de 11 de las principales academias nacionales de ciencia pertenecientes a Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, India, Japón, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de América, las que otorgan la máxima verosimilitud a que el cambio climático esté siendo probado por la actividad humana. Sabemos que las sociedades industriales dependen de los combustibles fósiles para sus necesidades energéticas y esta dependencia es la que está en la base de la descarga de carbono a la atmósfera. Las discusiones se centran en estos días en triplicar los alcances de las energías renovables con la esperanza de reducir las emisiones en un 43% hacia el 2030 y llegar a la meta de cero emisión en 2050. En el mundo, los nuevos modos de producción que responden a la expansión de la biotecnología, la nanoingeniería, la química, las telecomunicaciones y la robótica, permiten multiplicar a través de organismos vivos infinita cantidad de veces sus productos sin desechos ni pérdida de energía, y la revolución cibernética y el desarrollo de la inteligencia artificial permiten convertir el conocimiento en la materia prima más valiosa. Claro que necesitamos un nuevo sistema energético mundial con nuevos escenarios basados en la innovación tecnológica que esté dispuesto a reorientar las inversiones, a definir nuevos incentivos y comprender la complejidad de un sistema energético moderno, sabiendo que el petróleo, el carbono y el gas natural satisfacen el 80% de las necesidades energéticas del planeta y producen la mayoría del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que son los que aumentan la temperatura del planeta. Pero hay que tener muy en cuenta un peligro, y es que también se usarán las energías nuclear, el carbón
y demás combustibles fósiles no convencionales, como las arenas bituminosas, que necesitan mayor energía para su producción, emitiendo más dióxido de carbono. Y algo muy bueno para nuestro futuro cercano es que los combustibles estarán acompañados y progresivamente reemplazados por el uso de energías renovables como la solar, la eólica, hidráulica, los biocombustibles, lo que representa una gran oportunidad para nuestro país. Acordemos primero a qué se llama cambio climático, porque se trata de un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Fíjense que si bien los cambios climáticos existieron también en el pasado, estos incluyeron periodos de calentamiento y de enfriamiento que ocurrieron en forma sucesiva, con variaciones que, a través de millones de años, evolucionaron hacia el actual equilibrio determinado por la naturaleza. La era que estamos transcurriendo, el Holoceno, se inició hace 11.000 años con la última glaciación y sucedió la revolución industrial que condujo al actual cambio climático. Aparecieron los gases responsables del efecto invernadero, cuyas consecuencias resultan de tal magnitud para la vida en la Tierra que ha dado lugar a la denominación de Antropoceno, periodo que llega hasta la actualidad. Digamos que el cambio climático está ocasionado por combustibles fósiles como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, el vapor del agua, la contaminación marítima por petróleo, plásticos, vidrio, un largo etcétera, y el vertido de los residuos sin tratamiento como metales pesados, desechos agrícolas y pesticidas. Recordemos primero cuál es la composición de la atmósfera. Es parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por una mezcla de gases que forman la atmósfera y recibe generalmente el nombre de aire. Los principales gases son oxígeno, nitrógeno, argón y un 0.07% compuesto por metano, dióxido de carbono, gases de efecto invernadero como el óxido de nitrógeno, ozono y vapor de agua. El llamado efecto invernadero es un proceso natural que se debe a la presencia de ciertos gases en la atmósfera. Ya dijimos, el dióxido de carbono liberado por el uso de combustibles fósiles, el metano producido por los animales domésticos, los arrozales, el tratamiento tanto de la basura como de los desperdicios humanos, el óxido nitroso. Sus emisiones son originadas por la utilización excesiva de fertilizantes, vapor de agua y las emisiones originadas por el uso excesivo de fertilizantes que permiten pasar la luz, pero absorben el calor que a su vez irradia la Tierra, lo que consigue que la temperatura en la superficie se mantenga a un nivel que hace posible la vida en nuestro planeta. En síntesis, existe una relación directa entre la concentración de gases de efecto invernadero que ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y la temperatura del planeta.
Esta influencia de la actividad humana en el potenciamiento del efecto invernadero ha sido objeto de estudio por la comunidad científica y a través de la aplicación de modelos informáticos han comprobado que aquellas modelizaciones que incluyen la influencia humana sobre el clima reflejan acertadamente el actual patrón de calentamiento. Veamos cuáles son los gases de efecto invernadero por sector. Por un lado está la generación de energía a partir de fósiles, la agroganadería, especialmente la intensiva, la industria y el transporte. Estos son los sectores que producen el 85% de los gases de efecto invernadero. Ahora, si miramos el plano del mundo entero y hacemos una salvedad con la India, dado que para analizar su per cápita se licúa relativamente su alta contaminación, podemos notar que en el hemisferio norte, por ser más industrializado y con alta incidencia de carbón, es el que incide mayormente en la generación de dióxido de carbono. Fíjense, este slide muestra 3 sectores: industria, transporte y energía, que contaminan el aire con combustibles fósiles y son los responsables de producir esas 4,5 millones de muertes o más de 3 puntos porcentuales del PBI mundial en costos sanitarios y otros ítems. Los combustibles fósiles, primero el carbón, después el petróleo y el gas, pusieron en manos de la humanidad una enorme cantidad de energía muy barata que permitió que la civilización floreciera y prosperara. Ese crédito hoy se terminó, porque o bien se termina ese crédito o se termina la humanidad. Esta figura es interesante, ya que refleja íntegramente el proceso que se inicia con el mecanismo de producción del efecto invernadero debido a las actividades humanas y muestra el impacto en el ambiente por sus modificaciones y las consecuencias, que son los fenómenos de destrucción del planeta, tanto para la naturaleza como para las personas. Pasemos ahora de las causas a las consecuencias, que son precisamente la resultante de este proceso de calentamiento global. Entre los fenómenos implicados están los deshielos, las sequías, los incendios forestales, el aumento de lluvias e inundaciones, fenómenos extremos como los tsunamis, huracanes, tornados, lluvia ácida, la contaminación del aire y su impacto sobre la salud humana, la biodiversidad en peligro, el aumento de los gastos en salud y la contención de desastres y la reducción de la productividad. Frente a las olas de calor que afectaron a Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, India, Pakistán y Japón en 2019, y ante las predicciones de la Organización Panamericana de la Salud, quien instó a los países de América del Sur, la región pudo evaluar que los incendios forestales de Australia dieron la vuelta al mundo. Y el 6 de enero de ese mismo año se registraron partículas de humo en la Argentina. Esta situación, muchos de ustedes seguramente recordarán. En Australia, consecuencia de los incendios, las emisiones de dióxido del carbono alcanzaron
200 millones de toneladas en la atmósfera. Hablamos de Australia por la notoriedad que tuvo, pero debemos tener presente que el fenómeno del calentamiento, sumado a la deforestación y los periodos de ausencia de lluvias, hacen que todo el mundo sea un mechero a punto de encender. Fíjense que hasta en el Ártico hay incendios. Presten atención a este dato. 32 grados centígrados en Alaska. El tipo de incendio que nunca habíamos visto antes. Tuvo temperaturas récords de 32 grados, creando condiciones para los incendios. Según la Organización Meteorológica Mundial, podemos esperar ver arder los bosques en el hemisferio norte como nunca lo han hecho en los últimos 10.000 años. 2023 está en camino a ser el año más caluroso de la historia. El 13 de septiembre de 2020, el hielo marino del Antártico se contrajo y su segunda extensión más baja jamás registrada, 3.700 millones de kilómetros. Los glaciares de montaña también están retrocediendo de manera muy preocupante. Además, los efectos producidos por el menor abastecimiento de agua en los meses secos tendrán repercusiones a muy largo plazo en estos ecosistemas. Hace 4 años, en nuestro país se declaró la emergencia hídrica por 18 meses para 26 partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires, porque se encontraron muy afectados por el ingreso de agua proveniente de la cuenca del Salado, situación que comprometió la actividad agropecuaria de municipios como General Villegas, América, Rivadavia, Pehuajó, Carlos Tejedor y Junín. La mayor preocupación fue la que generó la laguna La Picasa, al sur de la provincia de Santa Fe, que superó sus límites en varios sectores de la ruta número 7, y en ese momento se perdieron 8 millones de hectáreas cultivables. El valor de los daños causados en Uruguay y Argentina fueron por 2.500 millones de dólares. Hoy, las provincias de Corrientes y Entre Ríos vuelven a sufrir inundaciones de las que aún no se conoce el impacto en la salud, el ambiente y la economía. No es casual que ubique esta diapositiva a continuación del tema inundaciones. Primero, exceso de agua. Luego, escasez y sequía, falta de lluvias, suelo destruido, calor, más calor, en fin, cada vez más extremos, cada vez más notorios. El calentamiento del planeta también provocó fenómenos que habitualmente son más televisados por el impacto visual que generan, como son los tsunamis, los tornados, huracanes, perturbaciones en los océanos y las corrientes de aire. Por ejemplo, la corriente del Niño, una oscilación natural del clima que se produce cada 4 o 5 años debido a la acción de los vientos con el desplazamiento de la masa de agua oceánica, cuya temperatura se eleva entre 2 y 8 grados centígrados, llega a provocar una intensa evaporación con diversidad de efectos devastadores. Allí vemos algunas imágenes que hablan por sí solas, como los tsunamis que llegan del océano, abordan la Tierra, o los tornados, que son el fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra.
Las consecuencias conocidas por todos llegan ni más ni menos que a la destrucción total de ciudades enteras. La lluvia ácida es la que se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbono o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Estos contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. La consecuencia de la acidificación del agua de los ríos, arroyos y lagos, si bien afecta a la vegetación, a los animales que viven en esos sistemas, también dañan el exterior de los edificios, pues sus materiales se descomponen. Y lo más grave es que afectan la salud humana, pues los compuestos de azufre son cancerígenos. Por eso es muy importante reducir el máximo de azufre en los diferentes combustibles, impulsar el uso de gas natural en las industrias, introducir un convertidor catalítico en el transporte e incorporar un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar su pH. La biodiversidad, es decir, la variabilidad que existe entre organismos de una especie, entre especies, entre ecosistemas, tampoco es ajena a los efectos del cambio climático, desde la más grave crisis de biodiversidad, es decir, la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Según la revista médica The Lancet, una de cada 6 muertes en el mundo está relacionada con las enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental, una cifra que triplica la suma de las muertes por SIDA, malaria, tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia. ¿Qué se ha hecho para mitigarlo? Para tener presente que en 1972 tuvo lugar en Suecia, en Estocolmo, la primera conferencia sobre medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas. El cambio climático apenas figuraba en las agendas, que se centraría en asuntos como la polución química, las pruebas de las bombas atómicas o la caza de ballenas. Como resultado, se formó el Programa Medioambiental de Naciones Unidas. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que restringió el uso de químicos que afectan la capa de ozono. En 1988 se creó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, para recopilar y examinar las evidencias sobre el calentamiento global. En 1990, el IPCC hizo su primer informe de evaluación. En él concluye que las temperaturas han aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados en el último siglo. En 1992, los gobiernos acordaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
desde la COP1, realizada en 1995, ha pasado ya más de un cuarto de siglo sin progresos importantes. Basta decir que en ese periodo las emisiones aumentaron el 56%. 2 años después, 83 países firmaron y 46 ratificaron el protocolo de Kioto. Hoy son 192 los países parte. Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir meta de reducción de emisiones. Fue entonces que las naciones desarrolladas prometieron reducir sus emisiones en un promedio de 5% para el periodo 2008-2012, con grandes variaciones en las metas de cada país. El Senado de los Estados Unidos de América declaró inmediatamente que no ratificaría el tratado. La COP4 en Buenos Aires en 1998, que para quienes trabajamos en el tema ambiente fue muy importante que haya tenido lugar en nuestro país. Luego sucedió la COP5 en Bonn en 1999 y a ella asistí como uno de los representantes de nuestro país junto al embajador Raúl Estrada Oyuela, que hoy nos acompaña. Fue inaugurada por la presencia del primer ministro francés Lionel Jospin, quien irrumpió ante un auditorio de más de 5.000 personas provenientes de 193 países. El jefe de la delegación de los Estados Unidos, Frank Lloyd, se mostró interesado en conocer la posición del gobierno argentino, por lo cual fuimos recibidos en una reunión privada en la que conversamos sobre cuáles serían los progresos que esperábamos al culminar el trabajo, empezando por los países 2 años atrás. Sobre los 2 documentos que se elaboraron, mecanismo de funcionamiento del protocolo de Kioto, y el otro sobre las medidas en el caso de incumplimiento del mismo. En la cumbre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París, que sustituiría a partir de la próxima década a Kioto y que obligaría a todos los países a recortar sus emisiones de gases. Pero la COP25, que se desarrolló en Madrid, el secretario general Antonio Guterres reconoció el fracaso y al cierre del encuentro manifestó: el punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se acerca a toda velocidad. Los grandes países emisores como China y Estados Unidos se resistieron a comprometerse, aún sabiendo que el ritmo actual, la temperatura mundial se elevará a 4 o 5 grados centígrados a finales de este siglo, mientras que la seguridad climática solo se logrará limitando el aumento en menos de 2 grados centígrados e idealmente 1,5 grados. Como mencioné al principio, acaba de terminar hace 2 días la COP28. El lema fue vivir, actuar, cumplir, con el propósito de avanzar en la descarbonización, impulsar las energías verdes y conseguir mayor cooperación y financiamiento para un futuro verde y próspero. La presidencia de la COP28 planteó 2 ejes principales. 1, acelerar la transición energética y reducir las emisiones para el 2030 con el propósito de
triplicar la capacidad de renovables, reducir las emisiones de metano y de combustibles fósiles y aumentar la electrificación. El otro eje, financiar la acción climática. Este fue un tema central para la cumbre. Se aspiró a incidir en la estructura financiera multilateral para dar respuesta a las necesidades de los países en desarrollo. El objetivo es claro: cumplir las promesas y sentar las bases para un nuevo acuerdo global. ¿Qué se ha hecho para mitigar este problema? Un párrafo aparte merece mencionar la iniciativa de los bonos de carbono presentada en 1993 por la economista argentina Graciela Ciccinelli, cuya negociación estuvo conducida en Kioto por el embajador Estrada Orjuela. Se trata de un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones causantes del calentamiento global y el efecto de los gases de efecto invernadero. El sistema ofrece incentivos económicos para las empresas privadas que contribuyen a la mejora de la calidad ambiental y ofrece incentivos económicos que contribuyan al derecho a emitir dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio establecido por el mercado. La transacción de los bonos de carbono, un bono de carbono representa el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono, beneficia a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y al mismo tiempo haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. ¿Cuál es la situación de la Argentina? Fíjense que durante el año 2021, el último dato que se tiene indica que han crecido 17.139 megatoneladas, es decir, un 9,9% a 2020, cuarentena mediante. Somos, Argentina, el número 155 en el ranking de países por emisiones de dióxido de carbono, formado por 184 países en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes. Nosotros generamos menos del 1% de la contaminación global, pero a nivel per cápita es de 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente anual, algo similar a lo que aportan Italia o Francia. Como podremos ver en el gráfico, poco más de la mitad de la emisión de dióxido de carbono de nuestro país corresponde al sector de la energía, que incluye industrias, generación eléctrica, transporte y casi 40% a la industria agropecuaria. Vale aclarar que la proyección va a mostrar mayor aporte a la contaminación cuando se incluyan los primeros datos de la explotación de vaca muerta en la provincia de Neuquén. Sin duda, nuestro gran aporte como país es trabajar con energías renovables. Según los últimos datos oficiales de CAMESA, la generación de energía limpia alcanzó 1.900 gigawatts y de esta manera cubrió el 16% del total de la energía consumida en la Argentina. La meta estipulada por la ley
27.191, es alcanzar el 20% de participación para el 2025. Los programas Renovar, las rondas de licitación de proyectos, los esquemas de participación público-privada, conocidos como PPP, fueron estrategias que contribuyeron al desarrollo de las renovables y aportan términos de bienestar social. Hemos iniciado en la última década la transición energética y la apuesta es clara. Uno de los proyectos importantes en nuestro país es la construcción en la provincia de Jujuy, muy cerca de La Quiaca. Se trata de la construcción de la central Piedra Negra, que se convierte en la primera central híbrida termofotovoltaica del país, ya que mantiene su sistema gas, pero suma 2,5 megas de energía limpia y su acumulación en baterías de litio permitirá abastecer la región durante las 24 horas del día con energías limpias. Por su parte, la energía eólica es una de las más poderosas de las energías renovables que abundan en la Argentina. Nosotros tenemos el corredor de vientos Mar del Plata, Bahía Blanca y toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego con niveles de viento de entre 80 y 120 kilómetros por hora. Y por supuesto, la hidráulica, grande y pequeña, también la bioenergía, la biomasa y el hidrógeno. Y quiero vincular esto que la Argentina viene haciendo en renovables con las acciones que a nivel local considero que deben seguir realizando para programar nuestro futuro. Hoy por hoy insistimos que es crucial el desarrollo segundo a segundo de las energías renovables, acompañadas por la mejora de la eficiencia energética y el uso racional de la energía. En Europa, las energías limpias ya son la segunda fuente de electricidad y el objetivo es que el 50% de su consumo energético en 2030 sea de energías renovables. Una buena síntesis la expresa el Mar del Norte entre Noruega y Dinamarca, donde se ha comenzado a desmantelar torres de extracción de petróleo y plantado molinos anclados en el suelo marino o ya flotando. ¿Cuáles son las principales acciones para cuidar el planeta? Menos deforestación, menos agricultura intensiva, nuevas tecnologías, nanociencia, biotecnología, robótica, nuevas regulaciones, penalidad para los gobernantes, nuevos mecanismos globales vinculantes, educación a niños y jóvenes y comunicación y responsabilidad social. Fíjense que hay 8 razones para no perder la esperanza. Una son los vehículos eléctricos que ya están en auge. Las inversiones en infraestructura de transporte, el creciente uso de vehículos eléctricos y el despliegue de micromovilidad eléctrica, patinetas, bicicletas eléctricas, están reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero del transporte terrestre y contribuyen a que la movilidad sea más accesible para todos. El biocombustible sostenible puede ofrecer a corto o mediano plazo beneficios
de mitigación adicionales en el transporte terrestre. Diversas son las estrategias de mitigación en el sector transporte que tendrán beneficios colaterales como las mejoras en la calidad del aire, beneficios para la salud, acceso equitativo a los servicios de transporte y reducción de las congestiones. Es necesario bajar los costos de las tecnologías de bajas emisiones. Los costos unitarios de varias tecnologías de bajas emisiones, como la solar, la eólica y vehículos eléctricos, se han reducido considerablemente. Entre 2010 y 2019, los costos de la energía solar disminuyeron un 85%, la eólica un 55% y las baterías de iones de litio un 85%. Paquetes de políticas de innovación permitieron estas reducciones de costos, su adopción a nivel mundial y nos ayudaron a superar los impactos distributivos ambientales y sociales potencialmente asociados con su difusión global. En cuanto a la legislación sobre mitigación, se está expandiendo. Ha habido una expansión consistente de políticas y leyes que abordan la mitigación climática, y eso permitió evitar emisiones y aumentar la inversión en tecnologías e infraestructura bajas en carbono. En muchos países, las políticas han mejorado la eficiencia energética, reducido las tasas de deforestación y acelerado el despliegue de tecnologías, lo que permitió evitar y en algunos casos reducir o eliminar las emisiones. Si bien muchas de las políticas de descarbonización implementadas en todo el mundo tuvieron un impacto positivo en la innovación, la tecnología, el despliegue y los resultados ambientales, en algunos casos también tuvieron un impacto negativo a corto plazo, y esto sucedió en los grupos de bajos ingresos o vulnerables. Todavía es posible cambiar las emisiones industriales. Esto requiere una acción coordinada para promover todas las opciones de mitigación a lo largo de las cadenas de valor, por ejemplo, gestión de la demanda, eficiencia energética y de materiales, flujos de materiales, procesos de producción. Asimismo, las industrias pueden aprovechar los nuevos procesos de producción utilizando energías renovables, hidrógeno verde, biocombustibles y control de la gestión de carbono. En cuanto a las ciudades, aquí se presenta una gran oportunidad para la acción climática. Las áreas urbanas ofrecen oportunidades clave para mitigar el cambio climático. La forma en que se planifican las áreas urbanas, sus interacciones con el sistema energético y las demandas de materiales determinan múltiples oportunidades para las personas y para el planeta. Hay un importante despliegue de medidas económicas. Ya se han implementado con mucho éxito instrumentos regulatorios y económicos. Estos instrumentos podrían apoyar reducciones profundas de emisiones y estimular la innovación si se ampliaran y aplicaran más profundamente. Los flujos financieros totales rastreados para la mitigación y adaptación climática son desiguales y se desarrollaron de manera heterogénea entre regiones y sectores. Se destaca
que la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles reduciría las emisiones, mejoraría los ingresos públicos y el desempeño macroeconómico, y también generaría otros beneficios ambientales y de desarrollo sostenible. Las personas están interesadas y comprometidas. Muchos ciudadanos de todo el mundo se preocupan por la naturaleza y la protección del ambiente y están motivados para participar en la lucha con el cuidado del clima. En cuanto a la eliminación del dióxido de carbono, es un tema esencial. El informe muestra que llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero requiere más que reducciones de emisiones. También implica eliminar dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en la tierra, en el subsuelo, en el océano. La reforestación, la gestión forestal mejorada, el secuestro del carbono del suelo, la restauración de tuberas y la gestión de carbono azul son ejemplos de métodos que pueden mejorar la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. La fertilización de los océanos podría conducir a la redistribución de nutrientes, la reestructuración de los ecosistemas, un mayor consumo de oxígeno y una reducción de la acidificación en aguas más profundas. Por supuesto, queda mucho por hacer. A menos que los gobiernos de todo el mundo reevalúen sus políticas energéticas, el progreso logrado no será suficiente para mantener a nuestro planeta fuera de peligro. Es todo lo que quería decirles y les agradezco vuestra presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. La presentación se vio y se escuchó perfecto. Le voy a acercar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo tengo algunas. Alfredo, el doctor Alfredo Caro. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Perfecto, sí, Alfredo. Norma, muy linda la presentación, muy completa. Te voy a hacer una pregunta que es difícil. ¿Qué debería hacer la Argentina, que tiene un tremendo potencial en vaca muerta para generar riqueza tan necesaria con la situación actual y a la vez, al hacerlo, va a contribuir a generar gases de efecto invernadero? Es una especie de desafío filosófico o moral. ¿Cuál es tu opinión? Considero que nuestro país tiene dos riquezas fundamentales e irreemplazables. En primer lugar, la calidad de sus científicos. Vos lo sabés. Y en segundo lugar, las riquezas naturales. Nuestro país tiene energía solar, eólica, biocombustibles, tiene todo lo necesario para ir abandonando progresivamente los combustibles fósiles. Y como médica oncóloga, me parece indispensable abandonar los combustibles fósiles porque son cancerígenos. Gracias. No sé si alguien más de los presentes, si no paso a leer alguna de las preguntas que mandaron por el chat y por el canal de YouTube. Simón Arguindegui pregunta, ¿con qué expectativa tomó el anuncio de que el gobierno nacional va a contemplar la acción climática y el cuidado del ambiente a través de la Secretaría de Agricultura y los equipos de especialistas? Bueno, quiero decirles que el que se hace cargo del área de agricultura
es el ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Y no se va a llamar agricultura, sino que ese sector se llama bioeconomía. Fernando Vilela trabaja muy cerca del foro, es uno de los representantes que colabora con nosotros en esto, y yo considero que nuestro país tiene que estar representado en los foros internacionales y el tema de la calidad del ambiente y la salud es indispensable. No sé si respondí o vale alguna aclaración. Ahí puso muchas gracias por la respuesta, así que yo estoy manejando también el canal de YouTube en paralelo. Hay una pregunta que hace Luis Mandarano que se refiere a la calidad del agua, tanto en el mar argentino como en los ríos de la Patagonia e incluso en el riachuelo se ve una alta contaminación. Este es un tema importante para la Argentina y pareciera que hasta ahora se ha hecho poco. Dice eso, ahí agrega una pregunta, dice cómo le parece que habría que trabajar en estos temas. El tema del riachuelo es un tema esencial para nuestro país, porque en ese fango, hoy todavía abandonado, hay metales pesados, hay ácido sulfídrico, son todas situaciones que traen problemas muy severos, especialmente en la infancia. Y el tema de la presencia de estos contaminantes, pero uno de ellos es el plomo. Cuando se absorbe, porque los niños van descalzos caminando por ese fango, ese plomo se deposita en los núcleos de la base del cerebro. Y eso congela el coeficiente intelectual a partir de ese momento. Quiere decir que es una situación dramática. Quiere decir que la ACUMAR, la autoridad de la cuenca del Matanza Riachuelo, tiene que estar atenta a cómo se empieza a trabajar nuevamente en este tema que es indispensable, no solo para los niños, para todo nuestro país. La otra pregunta fue el tema del agua, que Roberto, si me hace el favor. Sí, Luis Mandarano menciona el mar argentino y el Atlántico Sur, los ríos de la Patagonia y el riachuelo. Los ríos de la Patagonia, el mar argentino y el riachuelo. Yo diría la Mesopotamia también, porque hoy hay, por ejemplo, en Entre Ríos hay un municipio que es el municipio más pobre, no solo de la provincia, sino de toda la Argentina, que está inundado. Y los habitantes están con sus casas hundidas 1,40 m. Entonces, bueno, aquí está la responsabilidad de los gobiernos, aquí está nación, provincia, municipios. Esto es política pública. Esto es lo que tiene que ser tomado y llevado adelante con urgencia y esmero. Bueno, hay una última pregunta que me parece que puede ser interesante para cerrar, que hace José Manuel Bianchini, que dice que la conclusión a la que llega es que el cambio climático es un tema
de ciencia y de solidaridad humana, si usted está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Creo que la fraternidad y la solidaridad humana es indispensable para todo buen argentino. Le agradezco la pregunta, que en realidad fue un comentario. Muchas gracias, dice. No tenemos más preguntas, así que les agradecemos tanto a los que están conectados al Google Meet como a quienes nos acompañan en el canal de YouTube por participar. Esta fue la última conferencia virtual del año y el año que viene vamos a comenzar el ciclo seguramente en marzo, abril, pero la idea es comenzarlo en marzo. Hugo Álvarez Sáez está levantando la mano. Hugo, está muteado. Estás muteado, Hugo. Si querés habilitar el micrófono. No lo estamos escuchando a Hugo Álvarez Sáez. No quisiera interrumpir, perdón, solo para agradecer fundamentalmente la profundidad del mensaje que va más allá de toda la preciosa información técnica brindada y que eleva, que orienta hacia la centralidad del ser humano. Hacer esta reflexión y bueno, agradecer todas las actividades y con mucha esperanza para el año próximo, Norma y todos los colaboradores. Muchas gracias, Hugo. Nos vamos a esmerar para hacer en el año próximo un ciclo de conferencias mucho mejor. Buenas tardes a todos. Gracias.